noche es una breve introducción a la profecía. ¿Por qué es importante estudiar la profecía y en qué nos ayuda a nosotros? Y también cuáles son los efectos que esta tiene con aquellos que no conocen al Señor. Pero antes de comenzar, déjenme decirle algunas cositas que están pasando. Y hace muy poco, la semana pasada, se salió ahí un artículo en una revista en donde se comienza a hablar acerca de Israel. Y dentro del tiempo en el que estamos viviendo, Israel está disfrutando de momentos bastante prósperos. Y a nivel internacional el estatus alcanzado es como nunca antes. Por ejemplo, decía en esta revista que Israel en este momento es el tercer país más fuerte del mundo, más innovador a nivel mundial. Ahora, estamos hablando de que Israel es un país pequeño, pero está sobre países que pareciera, ¿verdad?, que son más grandes en población y todo lo demás, pero ellos están ahí en ese lugar. Imagínense ustedes que también se dice que es el octavo, ¿ya?, según la clasificación de mejor país, el octavo país, ¿ya? Y sobre él está Rusia, China, y Francia y Alemania y otros países. Pero podemos ver cómo el Señor los ha bendecido, ¿ya?, a ellos. Y acuérdense que nosotros estamos en este tiempo y en el contexto en el que nosotros vemos en el libro de Ezequiel que Israel va a tener que estar en un tiempo de prosperidad, en un tiempo de bonanza económica. Y ya hemos visto eso antes, en el nivel en el que ellos están. Y después de todo esto, a pesar de todo lo que sale, a veces la gente no entiende cómo Dios tiene su mano sobre ellos. Tiene una economía fuerte, tiene tecnología y va a ser el cuarto país en diciembre de enviar una nave tripulada a la luna, donde van a poner la bandera de Israel, ¿ya?, en diciembre. Entonces, Estados Unidos dice que llegó, Estados Unidos, ya, la China, y Japón creo que es el otro, y ahora ellos van a enviar. Entonces, todo lo que uno ve es que ellos están creciendo y están teniendo un reconocimiento en el mundo. Aún así, eso no quita los temores o los odios que pueden haber hacia Israel. Otra cosa que es interesante, yo no sé si usted se ha dado cuenta en las noticias, que hace un tiempo ya comenzaron una serie de temblores en Israel, en la parte norte de Israel. Ya a esta altura llevan 15 temblores registrados de una intensidad de 3 a 4 y algo, ¿ya?, en la parte de Galilea, ¿ya?, de Galilea. No se reportan grandes daños, pero lo interesante es que de un tiempo a esta parte vienen dándose esos temblores. No son terremotos, son temblores, 3 y 4 es lo que es. Hace casi ya 80 años que no se registra uno grande en Israel, ¿ya?, que fue grado 7 y algo y murieron 300 personas, creo, 400 personas. Pero, ¿qué es lo interesante? Cuando uno lee Ezequiel, y no es que uno está tratando, pero uno dice, bueno, ¿es coincidencia, ya?, o sencillamente es algo que está viniendo hacia algo mayor? En Ezequiel 38, el Señor dice que Él va a destruir a los gobiernos que van, o a los reinos que van a venir en contra de Él con un gran terremoto. Con un gran terremoto. Entonces, claro, algunos dicen, no, pero es que es coincidencia, ya, pero veamos, coincidencia que Rusia esté ahí en Siria, coincidencia de que Irán esté ahí, que Turquía haya hecho esta alianza con estos dos países, demasiada coincidencia.
Pero nosotros podemos ver que este tipo de situaciones se están dando. Por eso en la profecía uno tiene que ir mirando, y eso es lo que vamos a ir mirando. Otra cosa que es interesante es que uno de los generales iraníes, Hossein Salami, dijo esto, que ellos tienen un ejército islámico en Siria, ya hecho de milicias chiitas, y están esperando estos ejércitos una orden, una sola orden. Y la orden que ellos están esperando es eliminar el régimen, así lo dijo él, malvado de Israel. Ahora, esa es la idea que mucha gente tiene de Israel. Inclusive hay cristianos que tienen esa idea, de que el malo siempre es Israel, ¿ya? Por la publicidad que uno ve, lamentablemente, con lo que pasa ahí en la Franja de Gaza o en otros lugares como en las fronteras, etcétera. Entonces, el asunto es que ellos tienen preparado, ellos están ahí. Y eso es lo que Israel no quiere. No quiere la presencia de Irán ahí. Ahora Netanyahu estuvo, el primer ministro israelí, estuvo ayer en Rusia. No fue al Mundial, sino que fue a ver a Putin. Estuvieron hablando acerca de toda esta situación. Y hace 3 días o 4 días atrás, Israel bombardeó una base en donde había armamento y habían tropas iraníes y armamento que era para los grupos islámicos o extremistas, terroristas, el Hezbollah en el Líbano, ¿ya? Y para los otros grupos que están ahí apoyando a Irán. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Y esto es interesante. Siria se está moviendo muy cerca de la frontera de los Altos del Golán. Y en la frontera de los Altos del Golán hay una área en donde se supone que no debe haber presencia militar. Está resguardada, hay una base de la ONU ahí. Entonces Israel ya advirtió que si ellos pasan ese lugar, ¿ya? Que es un tratado, es un convenio que se hizo después de cese al fuego del 73, en el 74 se creó ese lugar. Y que si ellos pasan este lugar, Israel se va a defender. Ya les advirtió por el ministro de Defensa, ellos ya lo saben. Y de hecho hace unos días atrás Siria envió de estos aviones drone, no tripulados, y fue derribado por los israelitas. Y ellos le dicen, se están acercando al borde que está establecido por las Naciones Unidas de que no debe haber presencia militar. Ya han lanzado antes misiles, pero ahora ya el asunto es movimiento de tropas. Y Israel les advirtió que si ellos persisten en esta presencia, en esta zona, ellos van a ordenar bombardear todo ese lugar. Porque ¿cuál es la orden que estas tropas tienen? Estas tropas, lo que se están acercando es, la idea es obviamente invadir Israel, destruir Israel. Y Israel no va a permitir esto. Entonces, Israel dice, si ustedes hacen eso, nosotros vamos a poner toda la fuerza militar que nosotros tenemos en la zona, que es mucho. Yo creo que ahí es posible que sí se va a cumplir Isaías 17. Porque muchos hablan de que Damasco todavía está Damasco en pie. Pero yo creo que es posible que esto pueda evolucionar hacia ese lugar, en donde Siria pueda tratar y, como dirían por ahí, morder el anzuelo y dejarse venir con los iraníes, y ahí Israel va a bombardear toda esa zona en algún lugar, en algún tiempo que nosotros no sabemos. Pero todo esto es como la contraparte. Por un lado guerra, y por el otro lado Israel, noticias de prosperidad, noticias de avances tecnológicos. Todos los avances tecnológicos y médicos y todo eso vienen de allá de Israel. De hecho, sistemas para localizar a los muchachos que se perdieron en Tailandia eran sistemas israelíes. Eran sistemas israelíes. Ahora, no sé si eso lo dijeron en las noticias, pero normalmente eso no lo mencionan en las noticias. ¿Qué menciona Israel bombardeó esto? Mataron a una, pero este tipo de tecnología con la cual mucha gente resulta favorecida, no la mencionan, y vienen de ahí, de mentes israelitas. ¿Ya? Entonces,
Todo eso es como una calma tensa antes de la tormenta. ¿Ya? Antes de la tormenta. Y yo creo que eso es algo que nosotros debemos abrir nuestros ojos. Entonces, después vamos a seguir viendo algunas otras cosas a medida que vamos avanzando en nuestro estudio. Quiero en esta noche mencionar algunas cosas. Primero, no esperen que yo dé fecha. Yo no voy a dar una fecha, porque la gente dice, ¿cuál es la fecha de...? La gente dice, bueno, que nos dé la fecha de cuándo va a venir el Señor. No, porque ese no es obviamente lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero sí hay algo que quiero que nosotros entendamos con respecto a la profecía. Y si tiene su Biblia, puede ir al libro de Tesalonicenses, a primera de Tesalonicenses, por favor. Entonces, todos estos eventos mundiales y todo lo que esto está ocurriendo, esto es como cuando hacen este asunto con las piezas del dominó, se empiezan a formar, ¿verdad? Y va a llegar un momento en donde eso va a estar y ¡pum! Y una va a caer y va a empezar. Bueno, nosotros ya tenemos una, que es como base, y esa la vamos a ver la próxima semana. ¿Cuál es? La que es la base para que comenzara a formarse todo, ¿verdad? Hasta que comience a llegar al fin de todo lo que el Señor tiene previsto. Pero antes dice esto, primera de Tesalonicenses 5, versículo 1 y 2, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces, no tengo la intención de decirle a usted cuándo va a ser el día del Señor, cuándo el Señor va a venir por su iglesia, porque nadie sabe ese día. Pero vea lo que dice Pablo en el versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Qué quiere decir eso? ¿Verdad? No sabemos el día. Yo no te voy a decir es el 14 de, ¿ya? O el 20 de mes, no. O en septiembre, como dicen algunos. Por ejemplo, Al-Dulcín dice que él cree que va a ser durante la fiesta de las trompetas. Y la fiesta de las trompetas es entre septiembre y octubre, ¿ya? El punto es que nosotros no sabemos, pero sí podemos mirar que hay señales que nos indican a nosotros que el día está más cerca que antes. Por eso es importante que nosotros podamos estudiar y ver lo que es la profecía, pero la profecía, no una profecía aislada, sino a través de la Biblia. Profecía a través de la Biblia. Y esto es lo que vamos a estar viendo durante estas semanas y meses. Entonces, ¿qué quiere que nosotros estemos haciendo? El apóstol Pablo dice que usted y yo debemos estar pendientes de los tiempos en que vivimos. ¿Y cómo nosotros podemos estar pendientes? No solamente mirando lo que está ocurriendo, pero por eso Dios nos dejó su palabra, la Biblia. Y es ahí donde nosotros debemos mirar y reconocer que las señales se han cumplido, se están cumpliendo, faltan por cumplirse. Imagínense, 300 profecías de Cristo se cumplieron en su primera venida. Hay algunos que dicen que hay 500 profecías de la segunda venida de Cristo y su reino y el tiempo que va a ocurrir, que se tiene que cumplir. O sea, es un montón. Entonces necesitamos mirar por medio de las Escrituras. Entonces estamos en este tiempo que es un tiempo de privilegio en el que estamos viviendo. Porque nosotros podemos ser la última generación. La última generación antes que el Señor regrese. ¿No le da a usted miedo? Espero que no. ¿Ya? A mí me lleva al hecho de saber que, wow, podemos ser lo último. ¿Cómo debemos hacerlo? Entonces, estudiando la profecía, debemos entender que la profecía es sencillamente esto, que Dios está mostrándonos y nos ha dejado por medio de su palabra eventos históricos que van a desarrollarse. Porque eso es la profecía. Esta es la idea aquí. Antes, ¿ya? Hablar, antes de que ocurra, historia predicha.
Esto es lo que nosotros miramos a través de la Biblia. Muchas de las escrituras son profecías que predicen eventos en el futuro, pero también no solamente habla de eso. Acuérdense, el profeta hablaba a favor del pueblo y también al pueblo por medio de que él era el representante de Dios. Entonces también el Señor les llamaba a ellos a través de la profecía, de una forma didáctica, de una forma en la cual ellos tenían que entender ciertas verdades éticas, morales, donde ellos debían vivir. Donde el Señor les dice, no, también hay grupos étnicos, decían, no se junten, no se mezclen. El Señor les hablaba acerca de eso. Pero también hay eventos que nosotros vamos a mirar, que tienen que ver con situaciones que se van a dar o que se han dado, que son eventos que son predictivos, que nadie lo sabe. Entonces aquí entra la pregunta. La mayoría de ustedes les gustaría saber qué va a ocurrir de aquí a 20 años. Bueno, no tanto, de aquí a 5. Bueno, no tanto, de aquí a mañana. ¿Ya? ¿Tenemos alguna idea? Pero la gente quiere saber qué va a suceder en el tiempo, qué va a ocurrir de aquí a 20 años. ¿Las cosas van a mejorar o van a empeorar? La gente se pregunta si va a venir paz o va a venir guerra. ¿Va a haber paz o va a venir guerra? ¿Qué es de lo que está ocurriendo aquí? ¿Qué le va a suceder a este planeta? Una serie de preguntas. ¿Llegará el mundo a su fin? ¿Cuándo se va a acabar todo esto? El asunto es que ningún hombre tiene las respuestas para esto. Por eso Dios nos dejó su palabra. Por eso tenemos que ver lo que dice aquí. Por eso es importante. Si usted quiere saber el futuro, a lo mejor no el futuro de quién se va a salir campeón en el mundial. Yo sé quién va a salir campeón, pero el futuro realmente de lo que viene, bueno, tenemos la Biblia. En el libro de Isaías es un pasaje muy interesante, porque nos muestra aquí quién es el que tiene la respuesta. ¿Quién sabe lo que va a suceder? Es Él. En Isaías 46, versos 9 y 10, dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. Él es el que anuncia. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Fíjate, hará todo lo que Él quiera y su consejo va a permanecer. O sea, Él está en control. Los planes de Dios nunca van a fracasar. Por eso a veces la gente cuando dice, es que usted va a detener la obra de Dios, usted va a hacer fracasar la obra de Dios. No, de pronto la obra de un hombre, pero no la de Dios. Los planes y propósitos de Dios nunca van a parar, se van a detener ni van a fracasar. Van a cumplir lo que el Señor ha determinado. Pero también nos dice aquí que esto es algo que Él está haciendo a través de la historia. De una o de otra manera es el curso que usted ve. Pues los eventos tienen que ver con la historia. Entonces, como cristianos tenemos que recordar esta verdad. ¿Quién conoce del principio a fin? Él. Nadie más. Por eso debemos nosotros poner nuestro descanso en Él, nuestra esperanza en Él, porque Él conoce todo. ¿Quién es el que está en control de todo? Es Él. Nadie más. Ahora fíjense, lo importante que es la profecía en la Biblia. En la Biblia en el Antiguo Testamento, hay 23.214 versículos. De esos, hay 6.641 que son proféticos o contienen material profético. Estamos hablando más o menos de un 28% en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento es menor la cantidad de versículos. Son 7.959, dependiendo de la versión que usted use. Pero son 7.959 versículos, de los cuales 1.711 son de materia profética, o sea, un 21%. En el total de la Biblia
son un 27%. Un 27% de la Biblia en total, que es profético. Entonces, esto nos lleva a nosotros a tener en cuenta que si hay tanto material profético, eso quiere decir que a eso le importa a Dios. Y debe importarnos a nosotros, para que podamos entender y conocer aquí. Y la profecía comienza desde Génesis a Apocalipsis, porque algunos piensan que la profecía es solo el libro de Apocalipsis, o los libros de los profetas. No, si usted lee, usted encuentra profecía desde Génesis a Apocalipsis. Entonces, 10 cosas voy a decir porque es importante que estudiemos la profecía. Y esto es lo que vamos a mirar en esta noche, para luego ya el próximo jueves, si el Señor no ha venido, nos vamos a lanzar a ver las señales que se han dado, o se están dando, o creemos que van a seguir dándose. Entonces, lo primero que debemos ver es que la profecía advierte a los incrédulos. La profecía advierte a los incrédulos. La advertencia es esta: no hay un futuro feliz para los incrédulos, para los que no creen. Les espera muerte y juicio. Eso es lo que la Biblia dice. Y cuando leemos la Biblia, estos hombres son advertidos una y otra vez acerca del futuro. Fíjate, en el libro de Proverbios, en el capítulo 4, versículo 12, dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 y 9, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Eso es profético. Esto es lo que va a ocurrir: excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto es para todos aquellos que todavía no han muerto. Los que ya murieron ya están experimentando esto. Entonces es advertencia. Advertencia. Y esto debe llenar nuestro corazón de compasión hacia ellos. ¿Ya? No de felicidad, para que sufran, para que sepan lo que es. No, de pasión, de compasión por esta gente que no tiene al Señor. Porque lo que les espera es eterna, fíjese, perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. O sea, nunca más. Eso es lo que les espera. Profecía advierte a los incrédulos. Pero también la profecía consuela a los creyentes. ¿Cuál es su futuro? Brillante, feliz. Podríamos hacer una publicidad de brillante y feliz. Ese es el futuro de los creyentes. ¿Ya? El apóstol Pablo dice en 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 13 al 18, cuando habla a la iglesia de Tesalónica y les dice acerca de los hombres y mujeres que han muerto y que se han ido con el Señor, le dice: hey, ustedes no deben llorar como aquellos que lloran sin esperanza, porque hay esperanza, porque los que han muerto están con Cristo. Y un día regresarán y nosotros nos reuniremos juntamente con ellos en las nubes. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando el Señor venga por su iglesia. Eso no ha ocurrido. Entonces, la Biblia a nosotros nos da fuerza para vivir, pero también nos da esperanza para morir. Entonces, cuando usted muere, o cuando alguien se muere, si es creyente, ¡wow! Bien por él. El problema es que a veces nosotros no lo vemos así. Ya está con el Señor. Un creyente puede enfrentar la muerte con valor, porque sabe lo que el Señor ha dicho acerca del futuro. ¿Y qué es lo que el Señor ha dicho? En Filipenses, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Fíjense, el morir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Qué ganancia hay si usted está durmiendo el sueño de los justos? No hay ganancia. ¿Por qué es ganancia?
Fíjese lo que dice aquí el apóstol: más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir. Y esta es la ganancia cuando usted muere, cuando usted parte de este lugar: estar con Cristo, el cual es mucho mejor. Entonces, un creyente que muere va inmediatamente a la presencia del Señor. 2 Corintios 5:8. Vamos ahí, a la presencia del Señor. Entonces, hay esperanza para los creyentes, pero hay advertencia para los incrédulos. Pero no solo eso, también la profecía comprueba que la palabra de Dios es verdad. ¿De qué manera nosotros podemos ver esto? Por medio de las profecías, por medio de los cumplimientos. Y cuando miremos algunas profecías cumplidas, nos vamos a dar cuenta de que, wow, sí es la palabra de Dios. Porque no había forma de que pudiera cumplirse si no fuera porque hay alguien que realmente sabe desde el principio hasta el fin. Y esto es lo que Él dio aquí. Entonces, ninguna de las profecías, ninguna ha fallado. Entonces, eso nos da esperanza. En todo lo que Dios ha dicho con respecto al futuro se ha cumplido. Ha sucedido o sucederá. Y usted puede estar tranquilo en eso. Tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad. Entonces la palabra de Dios es verdad, no es un asunto libre de que cuestionemos. Si usted cuestiona la palabra de Dios, usted está en un serio problema. Porque al final de cuentas nunca va a poder responder a todos esos cuestionamientos que usted le da. Porque hay muchos de ellos que los vamos a creer y los vamos a ver por fe. Pero la palabra de Dios, si no se contradice, si usted ve que se ha cumplido al pie de la letra, entonces usted dice, wow, esta es la palabra de Dios. La creo. ¿Ya? Vea lo que dice Tito: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ¿ya?, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no miente, su palabra no miente. Y si está ahí es para vivirla, para obedecerla o para enseñarnos algo. Y en la profecía lo que vemos es eso: cómo el Señor nos muestra, cómo Él ha actuado, cómo Él ha predicho que iba a ocurrir cierta cosa y ha ocurrido. Y eso también nos dice, wow, lo que va a ocurrir o lo que falta también va a cumplirse. Se va a cumplir. Pero también la profecía nos da una verdadera descripción de los problemas del mundo. Cuando ve usted todos los problemas que hay, las guerras y los crímenes, la enfermedad, el pecado y todo ese tipo de problemas, a veces hay cristianos que se sienten inquietos, a veces hay cristianos que se confunden, pero la Biblia nos ayuda a entender por qué estas cosas son así. Pero también nos dice cómo van a llegar a su fin. Entonces eso nos dice, wow, el Señor se va a encargar. El Señor se va a encargar. La profecía nos ayuda a saber qué esperar. ¿Qué está esperando usted? Cuando vemos, uy, esto es lo que espero. Yo estoy esperando al Señor. Yo no sé qué está esperando usted. A Cristo. Que venga por mí. Por cada creyente. Y nos reunamos con Él. Esa es la esperanza que tenemos. La esperanza que no avergüenza. Y por eso debemos vivir de esta manera. Sabiendo que el día no nos debe sorprender. Si usted es creyente, si usted lee la palabra de Dios, si usted ama al Señor, este día nunca lo debe sorprender. Porque usted está esperándolo. Y sabe lo que va a ocurrir. Tiempos mejores no vienen. Vea los pasajes, guerras, rumores de guerras, ahí, falsos maestros, falsos mesías. Pero usted espera al Señor. Espera al Señor. La profecía aumenta nuestro entendimiento de la Biblia. ¿Se acuerda el porcentaje que es profético de la Biblia? Entonces, bueno, eso es lo que necesitamos aquí. ¿Qué va a suceder en el futuro? Ahí está. Si alguien no entiende profecía, no va a entender la Biblia. Tenemos que orar para que el Señor nos dé ese discernimiento. ¿Ya?
Y no ser demasiado a veces incrédulos para lo que tenga que ver con eventos que van a acontecer, sino ver lo que la Biblia dice. Ahora fíjense, la profecía nos ayuda a entender la voluntad de Dios. Si nunca yo aprendo lo que la Biblia dice acerca del futuro, entonces, ¿cómo voy a conocer cuál es el propósito de Dios para mí en este mundo, para mi vida aquí? Yo sé lo que va a ocurrir con este mundo, sí, porque lo veo lo que dice la Escritura. Este mundo no va a mejorar. Pero también sé lo que Dios tiene para mí. Y yo puedo entender la voluntad de Dios. Primero debo obedecer, conocer lo que ya está aquí. A veces nosotros siempre tratamos de buscar la voluntad de Dios en esas áreas en las que usted, ¿será que me puedo mover aquí? O me muevo aquí. Y, Señor, ¿será que este es? ¿Será que esta es? Señor, empezamos. Queremos esa voluntad, conocer esa voluntad de Dios específica, particular en ciertas áreas en nuestra vida. Pero cuando Dios nos dice en ciertas áreas que son obvias de nuestra vida, ahí está, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Y ahí es donde vamos a empezar a entender lo que es en particular. Si me debo mover o no me debo mover. Si me quedo quieto o qué hago. Pero primero debo comenzar a entender la voluntad de Dios en lo que ya está aquí, que usted ya entiende. Y una de las cosas que yo creo que debemos tener en cuenta todos los cristianos es que el Señor dijo que Él volvería. Y que la voluntad de Él, mientras esperamos su venida, es que vivamos en santidad, en obediencia a Él. Ese es lo que el Señor nos dice. Entonces, la profecía nos ayuda a eso. La profecía ayuda al creyente a caminar con Dios. ¿Hacia dónde va el Señor? Y caminar con Dios quiere decir eso. Cuando usted sale a caminar, ¿cuántos salen a caminar aquí? ¿Les gusta salir a caminar? ¿Salen solos? ¿Alguien sale acompañado? Deberían salir acompañados. Bueno, cuando salen con alguien, porque entonces no calza la historia. Pero si usted sale con alguien, ¿ya?, a caminar, ¿qué hace cuando usted va caminando con esa persona? Habla. Bueno, a eso se refiere caminar con Dios. Y usted va caminando y va hablando con Él. Ni usted no va ni adelante, ni Él va adelante, ni Él va atrás, ni Él va lejos, sino van ahí caminando. Y eso es lo que nosotros vemos por medio de la profecía. Si no sabemos en qué dirección Dios está moviéndose, entonces ¿dónde vamos a ir? Acuérdense, Génesis 18:17. Dios no quiere ocultar lo que Él va a hacer. Le ocultaré a mi siervo Abraham, que va a venir a ser grande y que va a llevar a su descendencia a que me sigan, lo que voy a hacer en Sodoma y Gomorra. Bueno, Dios no lo va a ocultar. No lo ha ocultado. Entonces caminamos con Dios, en obediencia a Dios. La profecía también nos motiva a estimular a vivir una vida santa y justa. Y esta es la perspectiva. La perspectiva es, ¿cuándo viene el Señor? No sabemos, ¿verdad? Puede ser hoy. ¿Puede ser hoy o no? Claro, puede ser hoy. Entonces, si el Señor puede venir hoy, la pregunta es, ¿hará esto alguna diferencia en cómo vivo yo? Debería. Porque si no, entonces debemos examinarnos realmente si hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Tito 2, versículos 1 al 14 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y vea lo que dice aquí, aguardando la esperanza bienaventurada
y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, el apóstol dice, tenemos nosotros, ¿tá?, que renunciar a aquellas cosas que nos impiden caminar con Dios. Esta cosa que dice aquí, impiedad, o esos deseos mundanos. Y debemos aprender a vivir sobria, justa y piadosamente. ¿Por qué? Porque estamos aguardando la esperanza, dice Pablo. ¿Cuál es la esperanza? Bienaventurada, la manifestación de Cristo Jesús. Cuando Cristo venga por nosotros, un día. Y cuando ese día usted va a estar listo. No importa qué día sea, Señor. Puedes venir a la hora que sea. El asunto es que uno va a estar listo. La profecía nos ayuda a ayudar a otros. La profecía nos ayuda a ayudar a otros aquí. A veces usted habla con personas que no son creyentes y no saben, no entienden lo que está sucediendo en el mundo. Y a veces se ve como algo muy oscuro, muy tenebroso, desconocido. Bueno, nosotros tenemos la respuesta que ellos necesitan. La tenemos aquí en la palabra de Dios. Podemos compartir. Y decir, mira, déjame decirte lo que Dios dice aquí. Déjame decirte lo que el Señor tiene en su Biblia para nosotros. Entonces, entre más conozcas la Biblia, entre más conozcas la palabra de Dios, mejor vas a poder ayudar a otros. La falta de conocimiento de la palabra de Dios y en profecía también nos hace a nosotros a veces caer en el temor, en la angustia, ¿ya?, en la misma desesperación que caen aquellos que no conocen la Escritura. Pero cuando la conocemos y vemos lo que Dios ha dicho en su palabra, podemos nosotros no solamente estar confiados, pero a la vez podemos ayudar a otros. Ayudar a otros. Cuando alguien se está ahogando, cuando alguien está ahí, cuando se le acerca el que salva, el salvavidas, le grita que se calme. Dice, claro, ¿y cómo me voy a calmar? ¿Verdad? Porque se está ahogando, se está muriendo. Bueno, el salvavidas sabe que si se calma, él lo puede ayudar, porque tiene las herramientas para hacerlo. Ha sido entrenado, conoce de eso. ¿Ya? Y lleva algo ahí. El otro día cuando estábamos veíamos cómo los entrenaban a los salvavidas. No les vi mucho futuro, pero sí los vi que entrenaban. ¿Ya? Ahí. Y ellos tienen su cosita y todo lo demás, y les explicaban y cómo tenían que agarrarlos y cómo tenían que golpearlos por aquellos que se ponían violentos. Pero eso no es lo que debemos hacer con la gente del mundo. Pero cuando usted ve que la gente está en esa desesperación, usted tiene el salvavidas. Usted puede ayudarlos. Usted puede guiarlos por medio de las Escrituras y decirle, mira, esto es. Pero hay esperanza. Y la esperanza está en Cristo Jesús. Esto es lo que Jesús dijo en Juan, en capítulo 5, verso 39. Esas son las 10 razones por las que podemos y debemos estudiar. Pero fíjense lo que dice en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y fíjate lo que dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Proféticamente hablando de Cristo antes de que viniera, de todo lo que Él hizo, de todo lo que Él iba a hacer. Entonces, se nos encomienda estudiarla. Y debemos estudiarla. Vea lo que dice Juan, el mismo Juan, pero 60 años después, o un par de años después, Apocalipsis 1, bienaventurado, 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Fíjense, dice ahí que usted debe entenderlas a cabalidad, ¿ya?, que debe saber todo, que debe comprenderlo. No, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. O sea, el solo hecho de leer y oír ya es una bienaventuranza. Dice, y guardan las cosas en ellas escritas,
porque el tiempo está cerca. Y la idea ahí de estar cerca es en cualquier momento. En cualquier momento. Y Juan, imagínense, estaba viendo algo que para él era increíble. Todo lo que venía, la manifestación de Cristo, lo que iba a ocurrir con las iglesias, luego lo que va a pasar en el cielo y luego todo lo que iba a ocurrir aquí en la tierra. ¿Se imagina usted para ese hombre anciano ya, viendo todo eso? Pero y por eso dice, y comienza con estas palabras, bienaventurado el que lee esto. Bienaventurado el que lee esto. Esto les va a ayudar a tener lucidez. Entonces, profecía siempre nos va a ayudar a nosotros a tener confianza en la palabra de Dios. Siempre. Nunca nos va a alejar de Dios y, es que profecía me va a confundir. No. Deuteronomio, capítulo 18, versículo 21. Dice, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tenga temor de él. Entonces la profecía a nosotros, cuando usted la ve y se cumplió, ¿usted qué le debe dar a usted? Confianza. Ahora los hombres hoy día pueden decir muchas cosas. La palabra profética más segura es la que tenemos aquí. Hoy día yo sé, hay gente que dice palabra profética y todo lo demás, pero es la palabra de Dios. Entonces Dios dijo lo que iba a ocurrir. Y se cumplió. Se cumplió. Y eso hace que usted pueda tener confianza en eso. Pero hay otra cosa más que es importante para nosotros. Porque usted a veces escucha y habla con personas que dicen, no, es que esa forma de interpretar la profecía no es la correcta. ¿Cómo debemos interpretar la profecía? ¿De qué manera? Bueno, en el libro de Zacarías nos enseña algo que es interesante. Cuando usted lee profecía, usted ve estas profecías que se cumplieron, entonces usted debe usar un método. ¿Cuál es el método? Un método literal de interpretación. Fíjense, en Zacarías 9:9, ¿se acuerdan de Zacarías 9:9? Cuando Jesús entra en el burrito y dice Zacarías, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí, tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Ocurrió eso o no ocurrió? Ocurrió. Hay que buscarle la forma para ver qué es, si a lo mejor quiso decir otra cosa, no. Porque el mismo autor de los evangelios nos dice, ¿y esto ocurrió para qué? Para cumplir lo que estaba escrito. Entonces, cuando leemos la profecía y estudiamos profecía, debemos nosotros primero tener eso en cuenta. Si se cumplió literalmente, bueno, no trate de buscarle una interpretación ya a eso, diferente. Es que a lo mejor simbólicamente se refiere a esto o a aquello. No, si ahí se ve un burrito y Jesús, el rey, y él era el rey, vino, cumplimiento. Y ahí está. Amós 1:10. Dice, prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. ¿Ocurrió? Claro que ocurrió. Literal. Entonces, la profecía, cuando la estudiamos, nos va a dar perspectiva. Tanto sobre el pasado, pero también sobre el presente. ¿Qué nos dice la profecía sobre el presente? ¿Cómo estamos hoy día? Solo quiero leer un pasaje, dice en 2 de Timoteo. El capítulo 3, versículos del 1 al 7. El apóstol Pablo dice, también debes saber esto. Vea lo que dice Pablo, que en los postreros días, o sea, esto no solamente en el tiempo de Pablo, probablemente esto estaba dándose, pero yo creo que hoy día lo podemos ver mucho más claro. Vendrán tiempos peligrosos, dice. ¿Por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Ya? Hoy día, ¿cuál es el concepto? Ámese a sí mismo. ¿Ya? Paz y amor. Ámese a sí mismo.
Luego dice que van a haber hombres que van a ser avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. La misma sociedad está llevando a que sus hijos no respeten a sus padres porque les quieren quitar la autoridad a los padres. Hay países en donde ya el chiquito puede elegir si él quiere ser, si es hombre y quiere declararse mujer, lo puede hacer y el padre no puede impedirlo. O si quiere cambiar de nombre, lo puede hacer. Pero imagínate, ya van a ser desobedientes a los padres, somos desobedientes a los padres de por sí. Imagínate si nos animan a eso, más aún, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos se evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Tiempos peligrosos. Es el tiempo presente. ¿Ya? Pudo haber ocurrido en el tiempo de Pablo, pero yo creo que ahora está aún más y más. Pero no solo eso. Fíjate lo que dice en 1 Timoteo 4. ¿Cómo va el progreso moral y espiritual del mundo? Dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, Pablo dice los postreros días, en capítulo 3 de 2, ahora dice los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Fíjate, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Wow. Ahora es igual y peor. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. O sea, este es el tiempo presente. Es un tiempo que en la iglesia es pesimista, sí. No se ve mejor. Pero esto se pone aún peor, 2 de Pedro. Entonces, se va a poner mejor, pastor, ¿en qué momento? En el cielo. Capítulo 3 de 2 de Pedro, versículos 3 y 4. Sabiendo primero esto, vea lo que dice Pedro, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Cuántos estos eruditos que hoy día se declaran eruditos de la palabra se burlan de la profecía? Dice Pedro, yo no fui a un seminario, sí, Pedro no fue a un seminario. Pues la gente dice, bueno, sí, tenía el Espíritu Santo y nosotros también. Y tenemos la Escritura aquí ya revelada. Y el Espíritu Santo nos muestra que esto es lo que está ocurriendo en este tiempo. Muchos van a venir, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Entonces, la gente, y a veces los cristianos tienen una idea del mundo que es diferente a la idea que Dios nos muestra en su palabra. Y que el asunto no va de ir mejorando. Nosotros tenemos que ser luz y sal. Luz y sal. Ahora, desde la perspectiva optimista, ¿cuándo realmente nosotros vamos a poder ver felicidad? Vea lo que dijo Jesús, para que no se vayan así como... ¿ya? En Juan 14. ¿Se acuerdan? Dice, no se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, crean en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la futura felicidad para el creyente. Un día con el Señor.
Paz mundial, por más que las mises de todos los países quieran, no va a haber. Porque la pregunta es, paz mundial para todos. Pero no va a haber. Jesús lo dijo. Al contrario, Jesús dice, se van a aumentar las guerras y rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino. Y usted es lo que ve. Pero nosotros tenemos esta esperanza. Ahora, ¿cuándo va a haber realmente paz mundial? Cuando el Señor regrese y establezca su reino. En el libro de Isaías, capítulo 11, versículos 6 al 9, donde dice que el cordero va a morar con el lobo, el león, con los cachorritos, etcétera, etcétera. Ese va a ser el tiempo. No ahorita. No ahorita. Entonces tenemos esperanza. Sí va a haber paz mundial. Sí va a haber felicidad. Sí, pero no aquí. El Señor primero va a llevar y luego va a establecer su reino cuando regrese. Entonces, el propósito de la profecía es animarnos, es que estemos atentos. Y cuando usted estudia la profecía, ve una directriz, Cristo es el centro. De Él hablaron los profetas. Y uno lo puede ver. Pero el otro elemento importante en la profecía se llama Israel. Israel. Y es algo que nunca debemos dejar de lado. El propósito que Dios tiene para con Israel. Ese es el reloj de Dios. Nosotros solamente somos la iglesia, sí, tenemos un lugar mucho más importante, pero Dios no ha desechado a Israel. Entonces, vida piadosa es lo que debe promover la profecía. Eso es lo que debe hacer. Eso es lo que dice Juan, en Primera de Juan, en capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos, fíjate, semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? Esperanza primero en Él, en Cristo Jesús, pero esta esperanza de su manifestación cuando Él venga. Lo mismo que le dijo a los discípulos, voy a preparar lugar y me tomaré a mí mismo. Esa es la esperanza. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, hacia allá nos lleva el asunto. El asunto no es que nos lleve a ser como Sherlock Holmes, investigando, elemental, mi querido José, sino que nos debe llevar a vivir una vida piadosa. Y eso es lo mismo, no solamente en un aspecto de la teología, sino en todo. Si la Biblia no nos lleva a vivir una vida de santidad, si al estudiar la palabra de Dios no comienza a transformar nuestras vidas para vivir una vida de santidad, para vivir una vida apartada para Dios, no una vida perfecta, pero sí una vida de santidad, una vida que realmente refleja a Cristo, entonces hay algo que no está bien. Si solamente es conocimiento, pero nada de santidad, nada de obediencia, entonces usted puede ser como cualquier fariseo, como cualquier escriba, como cualquier religioso, que conocían todo y se la recitan, la Biblia. Hay gente que sí, te recitan la Biblia, pero nos debe llevar a una vida transformada. Colosenses, capítulo 3. Vamos a leer este y otro versículo más. Colosenses 3, versículos 24 y 25. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿A quién sirve usted? Pregúntese. Porque si usted está sirviendo al hombre, entonces espera la recompensa del hombre. Si usted está sirviendo a Cristo, la recompensa espera la de Él. Y va a ser, ¿para qué le digo? Más, el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de persona. Entonces, si estamos conociendo
la recompensa que el Señor nos va a dar, si entendemos eso. Y eso va a ser cuando el Señor venga por nosotros. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10. ¿Ya? Donde todos vamos a pasar delante de Él y Dios nos va a recompensar. Entonces, esperando, ¿cómo debemos nosotros vivir nuestra vida? Sirviendo al Señor. Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Estamos en esta tribulación, en este mundo, pero eso produce paciencia. Debe producir servicio y debe producir santidad en nuestra vida. Es lo que debe hacer. Cuando entendemos la Escritura, cuando realmente vemos y esperamos al Señor, nuestra vida debe reflejar esto. Entonces, a medida que vamos estudiando las profecías, lo vamos a hacer de esta manera. Vamos siempre a tratar de buscar el sentido claro y obvio que el texto tiene. No vamos a buscar ahora, si no da, entonces obviamente es algo figurado y vamos a ver. Pero cuando no es así, entonces sencillamente nos mantenemos en lo que el texto dice. Y no tratar de buscarle el cumplimiento a este tipo o a esta profecía, sino que sencillamente lo que el Señor dice. Entonces cuando usted lee las Escrituras, primero usted no debe ir con esa mente de, hay un mensaje oculto aquí. ¿Cuál será? ¿Dónde está? Hay algunos, hay libros, ¿ya?, que se han escrito con los números, y yo sé, ¿ya? Un hermano en Cristo que acaba de partir en el Señor, él era muy bueno en eso. Los mensajes cifrados que estaban aquí dentro de la Biblia. Pero se imagina, usted no es científico, yo no soy científico. Una computadora, apagar, encender. Eso es lo que sé. Imagínense, hacerla correr y todo eso. Entonces, ¿se imagina si esa fuera la única forma de poder ver esto? No, Él dice que Dios nos ha dado el Espíritu Santo y que nos da y nos revela esto. Entonces, cuando usted lee la Escritura, usted es lo que debe entender. Lo que está ahí. No vaya con una vez, Señor, ¿en dónde cae el número falso aquí? No, llano y obvio del texto, no más ni menos. Zacarías, como dijimos, 9:9. Jesús montó un burrito, se cumplió. Isaías 7:14. Jesús nació de una virgen, se cumplió. Miqueas 5:2. Jesús nació en Belén, literal. Se cumplió. Literalmente así, si lo tomamos así. Entonces empiezan algunos, por ejemplo, Apocalipsis 7, ¿quiénes son esos 144,000? Y los testigos de Jehová levantan la mano, nosotros. Pero ya se pasaron porque son más. Ahí ya no caben. Es literal. 42 meses, son 42 meses. 3 años y medio, son 3 años y medio. No tratemos a veces de buscarle. Si usted lee ahí, y en 3 años y medio, ¿qué entiende usted? 3 años y medio. No tengo que ir a Harvard a estudiar y a descifrar qué son 3 años y medio. 42 meses. 1260 días. Calendario profético de 360 días del año. Eso es. Entonces, cuando estudiamos esto es lo que vamos a mirar. Tomar las palabras en su sentido normal. Si dice el Señor, y los perdonaré de su maldad, ¿qué habrá querido decir el Señor? Lo perdonaré de su maldad, es lo que dice ahí, al pueblo de Israel. No le trate de buscar otro, a no ser que de su boca sale una espada. Ahí entra a pensar. Hay un simbolismo. ¿Qué representa la espada? ¿No es la palabra? Nos dice el libro de Hebreos y otros pasajes, como Efesios también. Entonces, eso es lo que necesitamos mirar, y eso es lo que vamos a estar mirando y entendiendo a medida que vamos estudiando aquí. Si hay profecías que se van a entender en forma figurada, ¿ya?,
entonces lo vamos a ver. Por ejemplo, hay una profecía, yo no sé si usted la ha leído, en Isaías 65:20, donde dice que la gente va a vivir hasta 100 años, los más pequeños, los niños. Los niños van a llegar a los 100 años. ¿Se imagina a su hijo de 100 años? Jorgito, venga, el Jorgito así con una barba larga. ¿Ah? De 100 años. Ah, ¿pero qué? ¿Hay algún problema para que alguien viva 100 años? No hay problema. ¿Por qué entenderlo diferente? ¿Para qué le vamos a buscar figuradamente un sentido a eso? Y ahí es donde uno debe tener cuidado, porque es ahí donde comenzamos a crear cosas, ¿ya? Esos monstruos de 2 cabezas, de 3 y de 4. Entonces, los escritores del Nuevo Testamento lo entendieron así. ¿Se acuerda cuando el Señor dice en Mateo 26? Sí, en Mateo 26 dice, herirán al pastor y los demás van a luchar por mí. No. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Estaba citando la profecía de Zacarías. Y la citó y la entendió literalmente. Todos ustedes me van a dejar. Entonces, si Él lo hizo, bueno, debemos tener en cuenta eso aquí. Otro error, perdón, que debemos tener cuidado cuando estudiamos la profecía es tratar de quitar a Israel de las promesas que Dios le ha hecho solo a Israel. Las promesas que son hechas a Israel no se pueden transferir a la iglesia. Son para Israel. ¿Ya? Cuando habla de la hija de Sión, está hablando de Israel, está hablando del templo, está hablando de Jerusalén. No está hablando de la iglesia. No está hablando de la iglesia. Israel, Sión, siempre será Israel. Siempre. Y no debemos nosotros que tratar de poner, cambiar, porque hoy día hay una teología que quiere decir, que trata de enseñar eso, de que ya Israel ya no está, entonces todos esos pactos son para nosotros. Entonces, todo lo que su pie pise es suyo. Lo que pisare tu pie, vaya y conquiste allá. No es. La tierra no es para mí. Yo no sé si usted quiere tierra. Lo que más podemos tener es ya sea en las uñas o en las orejas, de todo. Pero yo, ¿dónde voy? ¿Dónde va usted? ¿Dónde está su ciudadanía? En los cielos. Sí, somos de este mundo, estamos aquí por un tiempo, pero nuestra vida está allá. Entonces debemos tener cuidado en esto, en no tratar de traer estas enseñanzas que tienen que ver exclusivamente con Israel. La tierra fue dada a Israel. Punto. Génesis 12, versículo 2. Génesis 15, versículos 18 al 20. Dios le prometió a Abraham esta tierra. La tierra de Israel. No la tierra de Palestina. No, la tierra de Israel. ¿Ya? Canaán. La tierra prometida. Acuérdense, Palestina fue siglo 100. Antes no. Esa fue la promesa. Una nación, ¿cuál es? Prometida a Israel. Génesis 12. Un rey. ¿A quién? A Israel. Según de Samuel 7. Entonces no tratemos, ¿ya?, de acomodar, esto tiene que ser la ola mía, entonces yo voy y quito y me tomo esta tierra. No. Sino que es para Israel. Cuando el Señor regrese. Y otra cosa que es interesante con este asunto de los temblores que se están dando en Israel, es que Zacarías nos dice que cuando el Señor regrese por segunda vez, o sea, después de la tribulación, cuando Él regrese, dice que va a poner su pie sobre el monte de los olivos. Y se va a partir en dos, se va a dar un gran terremoto. Entonces, uno dice, bueno, no estamos tratando de hacer coincidir nada, ni le estoy diciendo que eso va a ser, pero es interesante que en este tiempo, en donde los rusos, los iraníes, los turcos
están ahí en Siria. ¿Ya? Israel prosperando, con riquezas, que cualquiera las desearía. Crisis económica y devaluación de su moneda en Rusia, en Irán y en Turquía. Problemas que ellos tienen. Ahora los temblores aquí y todo eso que está ocurriendo ahí en el Medio Oriente. Entonces uno dice, wow, parece que algo puede que ocurra. No le voy a decir cuándo va a ocurrir, pero sí puede ocurrir. Y la pregunta es que antes que eso ocurra, si va a venir el Señor por nosotros. Si el Señor va a venir por nosotros, es que estemos listos. Es lo único que yo le pido al Señor. Yo creo que esa debe ser la oración de todos nosotros. Que todos los que estamos aquí, en este salón hoy, podamos tener esa convicción y esa seguridad de que al irnos de aquí, no, Señor, si vienes hoy, yo me voy. No tengo que esperar la final. Me voy, que la jueguen. Me voy. No hay nada, el Señor no. Nada. Porque yo creo que ese debe ser nuestro corazón. Pero mientras eso no ocurra, debo vivir en santidad, en obediencia y en servicio a Dios. Entendiendo que es un beneficio, no para Dios, sino para nosotros. Para nosotros. Los bendecidos siempre vamos a ser nosotros. Y Él es glorificado cuando nosotros somos obedientes, cuando nosotros servimos. Con nuestra vida, el mundo ve eso. Y ese Dios, ese Cristo que usted cree y que usted espera, el mundo lo puede ver caminando en su vida. Y lo van a querer. Entonces, la próxima semana vamos a empezar a mirar las señales que vamos a tener. Entonces pueden traer un cuaderno y un lápiz. Los que no tienen el hábito lo pueden hacer. Traer su Biblia. Como les dije el domingo pasado, si alguien necesita Biblia, no tiene como para comprar una Biblia, puede tomar una de las que está ahí. Y si las quiere usar para marcar, lo puede hacer y las puede llevar. ¿Ya? Después, cuando pueda comprar, se compra la Biblia a gusto. ¿Ya? Pero por ahora están esas ahí si alguien las necesita.